Hola, buenas tardes, gente lectora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Abrochaos los cinturones, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, lejos, muy lejos, tan lejos como a la antigua Grecia, con una novela maravillosa de Marcos Chicot que se titula El asesinato de Platón y que nos promete pues nada menos que tensión, intriga, traiciones, un amor que desafía a su época y una novela que recrea la antigua Grecia, la Grecia clásica y el pensamiento de Platón, el mayor filósofo posiblemente de la antigüedad. Yo estoy entusiasmada con este libro, lo he disfrutado muchísimo y ahora solo espero que Marcos aparezca por aquí para invitarle a participar con nosotros y tener una super charla sobre esta preciosa novela. Marcos, manifiéstate. Los lectores de Santos Ochoa te convocamos. Terminado hace un minuto, dice José. Pues si has terminado el libro hace un minuto, tienes que estar todavía sin aliento. Hola Fátima, buenas tardes. Uy, porras, no sé. Buenas de nuevo, no sé si esta mini charla que he tenido con Marcos hace un momento la habéis visto los que estabais ya conectados en directo, porque él me ha llamado en vez de conectarse a este vídeo y ahora estoy esperando a que él entre. Parece que se ha colgado. ¿Qué quiere decir? ¿Que se ha cortado el vídeo o que...? O sea, ¿ahora me veis y me escucháis? Ah, se puso en pausa. Vale. Bueno, pues si se ha puesto en pausa ni tan mal, porque, porque estábamos hablando de que Marcos ha iniciado un vídeo él en lugar de sumarse al que ya habíamos iniciado. Así que bueno, esperamos un minutito que seguro que lo encuentra. Ahora sí, dice Jesús. Bueno, pues contadme, ¿quién ha leído la novela? ¿Quién quiere decir alguna cosa o apuntar alguna pregunta para Marcos ahora cuando entre? Hola Fátima, si Marcos estaba un poco confundido porque no encontraba cómo entrar al vídeo, a lo mejor le puedes echar una mano. ¿Quién está hoy? Pregunta Noelia. Pues Noelia, hoy vamos a estar, espero que en breve estemos con Marcos Chicot, que es el autor de esta novelota. Y cuando digo novelota, lo digo en serio, porque mirad. ¡Oh! 900 y muchas páginas, pero 900 y muchas páginas, a mí me encantan las novelas largas, me chifla estarme 2 o 3 semanas leyendo una novela, cada día un trocito y ir disfrutando poco a poco, me lo paso genial, pero ojo, tienen que ser novelas largas que tengan contenido, que no estén vacías. Y esta novela tiene de todo, esta novela tiene un montón de historia, unos detalles maravillosos, sobre una construcción de personajes increíble, una construcción de escenarios alucinante, una documentación exhaustiva, como ahora nos contará Marcos cuando pueda unirse. Me temo que Marcos no encuentra cómo unirse al directo y estoy sufriendo, pero bueno, voy a ser paciente, voy a confiar en que es cuestión de un minutito. ¿Y cuándo llega la novela a Uruguay? No lo sé, no lo sé. A lo mejor hay alguien de Planeta que nos está escuchando y que te puede contestar. Pero en cuanto llegue, hincadle el diente. Y si no habéis leído las dos novelas anteriores de Marcos, este es el asesinato de Platón, antes es un reincidente porque antes se cargó a Sócrates y antes todavía a Pitágoras, y me temo que las tres son igual de fantásticas y que cualquiera de las tres es para pasar un rato impresionante. Ahora ya sí que estoy sufriendo bastante en serio.
Aquí está Marcos. Venga, Marcos, no hagas nada, que yo te invito. Ya está dentro Marcos. Dice Instagram, lo estamos esperando y que llega enseguida. Aquí estás. Hola Marcos, buenas tardes. Hola Gemma, buenas tardes. Ha sido Uf, complicado. vaya. Ay, he pasado un ratito así un poco de sufrir, pero ya está. Estoy contentísima de conocerte. Les estaba diciendo a quienes se han ido uniendo en este ratito que lo he pasado de fábula leyendo tu novela. No me ha gustado, me ha fascinado, me ha rechiflado y bueno, es un placer tenerte aquí, aunque sea en dos dimensiones, para charlar un ratito sobre ella. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Antes te he comentado por teléfono que por lo menos podemos hacer esto, que no es lo mismo, y que en mi caso he Sí, estado 4 años encerrado con esta novela y he pasado de un claro. encierro a otro. Y además a mí me gusta, hay gente que dice que escribe para sí mismo, yo no, yo escribo para los lectores. A mí me gusta, no solo me gusta, yo necesito el encuentro con los lectores y Mm, es una cosa que nos han sí, te quitado. entiendo. Nos falta la tercera dimensión y la cuarta, que es la del tacto y el ambiente. Bueno, yo, como te decía antes, esto es temporal, tenemos que adaptarnos. Lo siento mucho por ti, porque efectivamente, probablemente para la próxima novela que publiques faltará bastante tiempo. Y bueno, de todos modos, en cuanto se pueda, estás invitado a venirte a Logroño a hacer una firma de libros y así recuperar un poquito ese tacto y esa relación con los lectores. Y bueno, por ser un poquitito canónica, un poco nada más, eh, empiezo, empiezo presentándote pues a modo biográfico, ¿no? Es algo que podemos ver en la solapa de cualquiera de tus libros, pero si alguien se acaba de conectar, alguien preguntaba ¿con quién estamos hoy? Pues a lo mejor esa persona se acaba de conectar y no sabía ni de qué hablábamos. Bueno, pues Marcos Chicot, madrileño, es licenciado en Psicología Clínica y en Psicología Laboral y en Económicas. Y, y esto significa que fue cocinero antes que fraile, ¿no? Que ejerció dos profesiones nada menos antes de dedicarse a la escritura. Ha publicado, no es nuevo en el mundo literario, ha publicado antes que esto El asesino de Pitágoras, La hermandad, Diario de Gordon, El asesinato de Sócrates. Está claro que asesinar filósofos se le da bien, porque ya van tres. Y con esta última, con Sócrates, fue finalista del Premio Planeta en 2016. Además ha ganado el Premio de Novela Francisco Umbral, el Premio Rotary Internacional de Novela y el Premio a la Cultura Mediterránea 2015 a la mejor novela publicada en Italia, con El asesinato de Pitágoras. Y con esa misma, con Pitágoras, la ciudad de Corona le otorgó la distinción Enconio Solenne, Alabanza Solemne, a la mejor novela publicada en Italia, creo recordar. Bueno, una carrerita literaria que ya no es hacer pinitos en una pequeña novela o en una autopublicación como empezaste, ¿no? Sí, bueno, lo que empezó siendo un hobby mientras hacía esas otras profesiones, primero economista y luego de psicólogo clínico, que es a lo que me he dedicado, pues siempre estaba ahí la escritura. Pero nunca Mm, pensé que me dedicaría a ello. Hasta que, como he contado otras veces, hasta que nació mi hija Lucía y nació con síndrome de Down en el año 2009 y decidí cometer la locura de dejarlo todo. Abandoné mis profesiones y durante 2 años me dediqué solo a escribir porque pensaba que en mi cabeza tenía una gran novela con el mm, convencimiento que había otros lectores que, al igual que a mí, les gustaría, considerarían que había algo especial en esos libros que no solo te sirven para viajar, que no solo te sirven para entretenerte, sino que además aprendes con ellos. Aprendes de una mm. forma que no exige al lector. Esa ha sido siempre mi premisa. Y de ahí surgió el asesinato de Pitágoras, que al final no fueron 2 años, me llevó 3 años, pero que fue un éxito. La verdad es que funcionó muy, muy bien, llegó a muchos países y me permitió seguir dedicándome solo a la literatura. Vino una hermandad y después, con el asesinato de Sócrates, hice lo que ya había hecho con Pitágoras, me volví a presentar al Premio Planeta y en esta ocasión ya disfruté de la enorme promoción y el llegar a De, muchísimos de más. ser finalista, eso tuvo que ser una experiencia bien bonita. Sí, porque te conoce muchísima más gente y luego además yo me había puesto un poco en la cuerda floja después de abandonarlo todo para dedicarte solo a la literatura en estos tiempos, de tantas crisis acumuladas que tenemos en el mundo editorial, la económica, la piratería, etcétera, pues es complicado. Pero bueno, lo que pareció una locura, una temeridad,
pues al final se convirtió en Oye, una... pues yo me alegro que fueras tan valiente y tomaras esa decisión porque solo he leído de momento el asesinato de Platón, pero he de decirte que veía las portadas de tus novelas hace años por el rabillo del ojo y decía, uy, qué interesante. No había llegado el momento de cruzarnos. Y cuando Fátima, que la he saludado antes, que es una de las responsables de prensa de Planeta, que siempre me recomienda lecturas estupendas, le dije, oye, Fátima, ¿qué libro me recomiendas para el encuentro que hagamos virtual en enero? Y me dijo, pues Marcos Chicot. Le dije, vale, ¿qué libro? Y me dice, el asesinato de Platón. Y le dije, hombre, pero este chico ya, ya tiene una carrera matando filósofos. Y bueno, pues aquí está, me alegro un montón de haberte leído y ahora retrocederé en el tiempo porque me apetece un montón asomarme a Pitágoras y a Sócrates también. Pero vamos con Platón, vamos a ceñirnos al guión. A pesar de tu condición de psicólogo y a pesar de que la filosofía de Platón nos lleva a la política y a la reflexión sobre la actualidad, claro, esto hace que sea muy tentador preguntarte por cosas que tienen que ver con la pandemia, con la situación que estamos viviendo, pero voy a hacer el esfuerzo de no hacer eso, de resistir esa tentación y de dejar que este espacio sea como un paréntesis, ¿no? En el que hablamos de literatura, de libros, de lo que nos apetezca, pero que a nuestros lectores y a nosotros nos sirva como un pequeño descanso ahora que estamos un poco cansados. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues vamos allá. La novela empieza con su protagonista, Altea, una mujer ateniense de una familia bastante bien, pero muy peculiar, ¿no? ¿Cómo es Altea? ¿Cómo empieza esta novela? Bueno, pues ya, como decía antes, yo quiero que en las novelas se aprenda con ellas, pero ante todo tienen que entretener. Un lector lo que quiere es evadirse, lo que quiere es disfrutar con ello. Y eso me ha sorprendido incluso porque yo escribía estas novelas pensando que iba a tener quizás más éxito en un cierto nicho de gente que buscara aprender con ellas. Pero al final, cuando hablo me llaman a una universidad, por ejemplo, y hablo con el rector de la Facultad de Filosofía, lo primero que me dice, no me habla de filosofía, no me habla de historia, no me habla de aprendizaje, me dice, oye, qué emocionante. Me habla de los elementos que tiene para atrapar. Y en esta novela, en la primera página, ya vemos a Altea, vemos a la Ajá. protagonista que está doblada de dolor, está embarazada, teme perder el niño, su tercer embarazo, ya ha perdido dos. Vemos cómo entra la esclava, que es la gran antagonista de la novela, Melissa, cómo entra, Ujú. le cambia la jarra de agua y vemos que en la cocina añade unas hierbas, que es un veneno suave, unas hierbas abortivas para que pierda el niño. Altea no sabe que tiene esa enemiga en casa, no sabe que está Ujú. intentando que pierda al niño, no sabe que la esclava lo que quiere es que el marido la repudie, porque su deber como mujer ateniense, el de Altea, es dar herederos varones, tener hijos, y bueno, pues está pensando que la va a repudiar y es lo que quiere la esclava, que la repudie para ser ella no esclava, sino lo que quiere ser es la señora de las esclavas, la señora de la clase, se quiere quedar con el marido. Altea es una mujer excepcional, es una mujer que la vemos en situación muy difícil, pero es una mujer de una enorme capacidad personal, que la vemos al principio, pues se tiene que ir sobreponiendo de golpes que le va dando pues un poco la vida y además intelectualmente. Vemos que tiene una enorme Ujú. capacidad, tiene una relación muy especial con Platón, es una de las discípulas más brillantes que tiene Platón. Vemos que tiene la posibilidad de integrarse en la academia, de llegar a ser incluso maestra en la academia. Un hecho histórico, por cierto. Siempre, Ujú. no es que esté más en la realidad, es que cuento la realidad con los personajes de realidad, como Platón, cuento lo que realmente les ocurrió, lo que realmente fue su vida, y con los Ujú. personajes de lo que hago es construirlos con elementos reales para que me sirvan para mostrar otras facetas de la Grecia clásica, de aquel mundo, etcétera. En el caso de Ujú. Altea, pues su enorme capacidad, el hecho de que fuera maestra de la academia es que realmente hubo maestras de filosofía en la academia de Platón, porque Platón tiene una mujer extremadamente revolucionaria, igual que la tenía en otros campos, pues revolucionaria también sobre la visión de las mujeres. Ujú. Sí, casi podríamos decir que fue el primer feminista, ¿no? O algo parecido. El primero en decir, oigan, las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres, pueden formarse y prepararse igual que ellos y pueden incluso gobernar. Sí, exactamente. Decía que podían incluso gobernar. Platón tiene un proyecto de Estado ideal que intenta llevar a cabo a lo largo de la novela, es uno de los hilos conductores de la novela, y él decía que en ese Estado, en ese gobierno ideal, las mujeres deberían gobernar o un Estado estaría renunciando a la mitad de los recursos que De los podría... recursos, sí, sí. Además podría es un razonamiento de lo más económico, ¿no? Eso es completamente pragmático. Dices que es que renunciar a apartar a la mujer de la vida
intelectual, social, política, es renunciar a la mitad de los recursos. Sí, pues eso realmente, así era la academia, era Platón, así es su pensamiento y así es la academia platónica, que era una isla de igualdad dentro del mar de discriminación que era la sociedad griega. Las mujeres tenían que estar encerradas en casa. Lo vemos en la protagonista ateniense, lo vemos en Altea, lo vemos en la protagonista espartana, porque tenemos también la visión de Esparta. Ahí está Helena, la mujer de Leónidas, este antagonista, este hombre terrible, enorme, el enemigo, digamos, de la novela, de los protagonistas, el espartano. Y Helena, que también está en una situación muy difícil, también su deber es dar herederos varones, dar soldados. El deber de las espartanas era parir buenos soldados. Tenían que estar siempre ejercitándose para estar en forma porque pensaban que así sus hijos serían más saludables y robustos. Y esta situación, esta obligación de las mujeres de simplemente pues, hacer un poco de procreadoras y estar encerradas en la casa, es el contexto en el cual están viviendo las protagonistas. Las protagonistas realmente, aunque tengamos a Platón, que es un nombre en la portada, quien lleva el peso de la trama de la novela es Altea, la protagonista que hemos mujer de clase alta ateniense, es Melisa, es su esclava, es Helena, en el caso de Esparta, que vamos siempre alternando de una ciudad a otra. Así que es una mujer, es una novela muy de personajes y es una novela muy de personajes femeninos. Muy de mujeres, sí, sí. De hecho, en algún foro en donde había opiniones de lectores, he leído a lectores y lectoras felicitarte por cómo construyes esos personajes femeninos, qué fuerza les das, qué intensidad y qué papel tan protagonista. Bueno, a partir de este momento de la vida de Altea en el que está a punto de dar a luz a su deseado hijo, comienzan 25 años de historia, ¿no? Los últimos 25 años de la vida de Platón. Es mucho tiempo y además lo recorres con bastante detalle, salvo algunas elipsis, lógicamente, porque si no, en lugar de 1000 páginas tendría 3000. Y entroncas perfectamente la ficción, la historia que nos cuentas acerca de Altea y los personajes que son ficticios, con los detalles históricos y con los personajes históricos que casi son 50%. Y veo que te has quedado en pausa y no sé si has escuchado la pregunta. Sí, decía, ahora sí te oigo. Decía que hilas perfectamente la ficción con la historia tal cual es, la historia de medio siglo en Grecia, con los conflictos entre Atenas, Esparta y Tebas, con las guerras correspondientes, con muchísimo detalle. Y me gustaría que nos hablaras un poco de ese marco histórico, ¿no? De esos 50 años apasionantes en la historia de Grecia y cómo intervienen también en el futuro y en nuestra historia. Sí, bueno, es una pregunta muy amplia. Realmente a mí Sí, me bueno, encanta hablar horas hablando de Grecia y de cómo somos los herederos de ellos, etcétera. Bueno, por resumir, decía antes que era una novela muy de personajes y la clave yo creo que está iba a decir mostrarlo, en que el lector lo viva a través de personajes. Siempre digo que yo intento no escribir libros o novelas que se experimenten como una lectura. Yo no quiero que el lector sienta que está leyendo, ni siquiera quiero que sienta que está siendo testigo de unos hechos. Yo quiero que el lector se convierta en los personajes, que al final mis novelas se conviertan en una vivencia. Está aquí un poco el aspecto de psicólogo, que tengo también de formación profesional en ese sentido. A mis personajes los cuido mucho psicológicamente, les paso un test de personalidad antes de empezar a escribir. Sí, te he escuchado explicar esto, que les haces un test de personalidad para que luego sean coherentes consigo mismos, ¿no? Sí, es una herramienta que utilizaba en la práctica de la clínica y que me resultaba útil porque al final de un vistazo pues, te da muchísima información sobre la persona, sobre el paciente. Y cuando empecé a hacerlo, lo hice un poco de prueba con mis primeras novelas, me di cuenta que me resultaba muy útil para profundizar, para detallar y para luego ser efectivamente consistente con los personajes. Y siempre estoy pensando en qué piensan, en qué sienten e intentando que el lector le ocurra lo mismo. El lector tiene que pensar y sentir lo que le están haciendo los personajes. Así ellos sienten, los lectores quiero decir, sienten realmente que esa es su vida y que esa es su vida cotidiana y que realmente han viajado en el tiempo y lo están experimentando. Entonces, eso es lo que me permite mostrar ya los diferentes ámbitos. Vamos viendo eso, Esparta, Atenas, Tebas, vamos viendo la vida doméstica, ese conflicto entre Altea y entre los esclavos, la vida de los esclavos. Tenemos otro protagonista que no hemos mencionado, que es Céfiro, el cocinero,
Y estos dos personajes esclavos dentro de la casa de Altea nos muestran cómo era ser esclavo en aquella época, obviamente durísimo, como en cualquier época, Pues sí. pero también vemos la vida de los hombres libres, vemos la vida de los grandes artistas, de los gobernantes, de los filósofos, por supuesto, con Platón en la academia, de los soldados, vemos las batallas, pero si estás en una batalla siempre estás dentro de un personaje con el cual ya has empatizado, en el cual conoces perfectamente, Sí, sabes sí. qué es lo que quiere, qué es lo que va a pasar a los otros personajes con los que está relacionado si ese personaje muere en la batalla. Y esa creo que es la manera que yo quiero siempre de mostrar las historias, de hacer que el lector las viva, que no sienta que le estoy contando cosas. Igual que efectivamente se aprende con la novela, siempre hay un rigor histórico absoluto y lo quiero mostrar además de una forma completa en el sentido de que muestro todos los aspectos relevantes de aquella época y de aquella cultura y de aquellos personajes de su vida y lo muestro de una forma completamente rigurosa, pero esto nunca tiene que afectar al ritmo. Siempre tienes una novela eso de estar intrigado, de estar emocionado, de querer necesitar seguir leyendo. Pues así es, así lo he vivido yo, con esa tensión y esa intriga. Mira, te pregunta Moisés, dice, estoy empezando a escribir mi primer libro y me gustaría que me dieras un consejo acerca de cómo documentarme. Y hilo su pregunta con la mía acerca de la documentación, porque acerca de Grecia y acerca de Platón en concreto, hay muchísima documentación disponible. Sí, yo si tuviera que dar un consejo sería que no se documentaran como hago yo, porque por Ah, eso me encanta. vaya consejo. No, al final, también yo hago esto y escribo estas novelas porque a mí el tema me apasiona. Si no, no tendría sentido. Dedicar 4 años y cuatro Sí. años de fines de semana y 4 años, el último año y pico ha sido 16 horas diarias, de lunes a domingo, no tiene sentido a menos que esto sea tu pasión, a menos que realmente el conocimiento, el aprender y de estos temas en particular sea lo que te llena, sea más allá de tu hobby. Es tu hobby y es tu profesión y es tu modo de vida y lo es casi todo, ¿no? O sea, tengo que luchar para dejar espacio a mi familia. Tengo mi familia y tengo esto. Si fuera solo una profesión no tendría sentido dedicarle tanto tiempo y que te exija tanto. Afortunadamente puedo dedicarme a lo que quiero, a lo que me gusta, a lo que me apasiona e intento transmitir esta pasión a los lectores. Por eso me documento probablemente mucho más allá de lo necesario, porque como decía Vargas Llosa, yo me engolosino con la documentación. Hay que tener cuidado de que Claro. eso no se traslade a la novela y la novela se extienda y tenga digresiones, pero yo me dejo llevar por ellas porque disfruto muchísimo con ellas durante la documentación. Y al final lo sabes todo. De Platón pues me he leído y releído y diferentes traducciones para contrastar cada una de sus obras, de sus cartas, cualquier obra de cualquier historiador de la época que haga referencias a temas relacionados. Y al final, como se ve en la novela, por ejemplo, la gastronomía, pues acabo buscando los tratados de cocina para intentar saber qué se pueda sobre el vino en la época, cómo lo trataban, y eso da Sí, sí, origen. sí. Eso me ha llamado muchísimo la atención porque haces la plasmación, la ambientación histórica de la novela es tan pormenorizada que cuando, por ejemplo, Altea va al mercado, es que tengo la impresión de que estoy allí con ella, de que puedo ver la pescadería, de que puedo ver la frutería, de que puedo entrar en la bodega. Siendo La Rioja una tierra de vinos, además, en esas páginas en las que Altea visita el mercado, eh, Céfiro le explica un montón de detalles sobre cómo hacían para conservar mejor el vino o cómo hacían para suavizar cuando un vino se había estropeado un poquito. Eso, como dices, eso requiere una labor de documentación extensísima porque estoy segura que ninguno de esos detalles te lo has inventado. No, es todo, como digo siempre, lo que se aprende con la novela, por eso además pongo al final siempre una carta a mis lectores donde detallo la realidad de la ficción. Para mí es muy importante que el lector sepa que todo lo que ha aprendido, que se aprende mucho en la novela, no son ni cosas que se ha inventado, que se ha imaginado el escritor, sino que es realmente lo que ocurrió, con lo cual al final Sí, esas, sí, sí. voy dando pequeñas pinceladas, como decía, no me detengo a las explicaciones, pero casi en cada página pues doy una, dos, tres pequeñas pinceladas con las cuales al final sí voy pintando ese fresco completo de la Grecia clásica, de sus diferentes aspectos, y eso queda en la cabeza del lector. El lector realmente, cuando cierra el libro, pues ha aprendido un montón y eso ya no se va a olvidar. Sí, 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 Eso, sí. pues a mí es porque me Esa, apasiona. O sea, yo busco el mismo detalle en el caso del vino, por ejemplo. Yo cuando empecé a encontrar todos esos libros que me hablaban del vino en Grecia, pues yo estaba ilusionado porque estaba pensando qué pasajes tan bonitos voy a poder hacer a partir de información. Y además es que yo llevaba ya un par de novelas queriendo incluir la dimensión gastronómica, digamos, de la Grecia clásica, pero al final no me cabía porque tienes que
que elegir. Sí. En una te cambia la medicina, en otra es la gastronomía, en otra te permite más de escultura, en otra está el teatro, los Juegos Olímpicos. No cabe todo y yo lo quiero, a mí me gusta todo, pero tienes que seleccionar y equilibrarlo y convertirlo todo en elementos de trama. Un poco respondiendo a lo que nos preguntaba el lector o la persona esta que estaba escribiendo su primera novela. Creo que una de las claves es que todo tiene que tener un porqué. Cuando yo digo, esto me apasiona y a los lectores les van a apasionar, pero no puedo contarlo y ya está, no puedo decir cómo lo encajo. Claro. Tengo que convertir en un elemento de trama. En los 4 años de esta novela, el primer año y medio ha sido documentación. Y mientras voy documentándome, lo que a mi mente digo, esto hay que contarlo. Y a la vez estoy pensando, ¿y cómo lo cuento? ¿Cómo lo convierto en trama? Y después de eso llega la fase en la cual todo tiene que estar absolutamente relacionado. Tiene que formar parte de esos hilos de intriga, de esos hilos de tensión, de esos hilos que van a enganchar al lector y que tiene que haber un porqué. Sí. Bueno, Oye, hay mucha documentación, pero nunca está porque sí, nunca es de repente el personaje se para, mira a la derecha y me paso 3 páginas explicándote pues lo que está viendo el personaje. Eso es lo que no quiero que ocurra. Es más esfuerzo, pero es más esfuerzo para el escritor y gracias a eso es menos esfuerzo para el lector. Sí, de hecho, estaba pensando esta tarde las ideas de Platón, el pensamiento de Platón, por cierto, me ha encantado encontrarme con Platón después de hace 20 no sé cuántos años que estudié filosofía en COU, que me gustó mucho y que era muy aficionada. Me he dado cuenta que lo que sabía sobre Platón era así, una birria, o sea, unos párrafos sueltos. Me ha parecido un pensador con un recorrido inmenso que toca la ética, que toca la política, que toca la psicología, lo social. Y me ha parecido, no sé si lo has hecho expresamente o ha salido así, Platón escribía su pensamiento en forma de diálogos. Y tú también nos has mostrado su pensamiento a través de diálogos. Bueno, hay muchos guiños realmente. La novela también es, por ejemplo, una tragedia griega y eso, pues, voluntariamente, este cruce de identidades, pues hay muchos toques de Edipo, cosas que puedes encontrar en obras clásicas griegas. Y a Platón creo que había que mostrarlo así. Platón él estaba convencido de que tenía que, quizás un poco por la influencia de Sócrates, de que tenía que transmitir su pensamiento a través de diálogos. Sócrates estaba en contra de los escritos, de transmitir, de enseñar por escrito, digamos, y Platón lo hizo. Platón puso el pensamiento, su doctrina por escrito, pero lo hizo en forma de diálogo, con lo cual, aunque no puedes, como decía Sócrates, no puedes discutir con un texto, si lo pones él como diálogo, poniendo los argumentos, los contraargumentos, pues de alguna forma ya estás haciendo un debate, aunque sea dentro de un texto que se queda congelado, ¿no? que es el escrito. Y en la novela quería hacer eso, quería mostrar diferentes puntos de vista y además para que cuando aprendieras, lo que bien dices, en filosofía de COU, nos hacen memorizar, o del colegio nos hacen memorizar algunas cosas que no se comprenden y ya está. Eso es horrible. Sí, De memoria. es lo que me he encontrado, ¿no? Leyendo la novela y comprendiendo mucho mejor. A ver, también han pasado 25 años o más que no han pasado en balde y que yo soy una persona más madura. Pero he tenido la sensación de decir, qué bien, ahora sí que estoy entendiendo y estoy disfrutando de eso. Y mira, nos ponen un comentario, Gregorio dice, qué pena que sean novelas tan largas. ¿Para cuándo versiones reducidas para adolescentes que tienen que estudiar y contextualizar? Y déjame que le conteste yo que no estoy de acuerdo en que sea una pena que sean tan largas, que los adolescentes que les gusta leer les encanta, tienen tiempo, que es una ventaja. Yo siento nostalgia de aquella edad en la que disponía de tiempo para leerme novelas de 1000 páginas o de lo que fueran y que precisamente aprendía un montón. Pienso que cualquier adolescente a partir de los... Bueno, a lo mejor se refiere a chavales más pequeñitos, ¿eh? Pero cuando la filosofía entra en ya lo diré, en la educación, que puede ser a partir de los 16 o 17 años, yo creo que pueden leerlo, ¿no te parece? Sí, bueno, de hecho es que estas novelas, tanto Pitágoras como Sócrates y ahora ya Platón también, son lectura obligatoria, están dentro de la bibliografía de muchos institutos, porque los profesores las leen y se dan cuenta de que es muy sencillo con ellas aprender, porque como estamos diciendo, yo no quiero que nadie aprenda... Mucho más que con un libro de texto. Ajá. Claro, yo quiero que se comprendan. Y primero, Platón no me interesa como personaje histórico, me interesa como persona, como una persona real. Tenía unos motivos, tenía unos deseos, unos anhelos, unas inquietudes, una forma de ser. Eso además nos lo transmiten cartas que nos han llegado escritas de su puño y letra
y en ellas ves perfectamente lo que piensa, cómo era, lo que siente, cómo sufre con la muerte de un amigo. Entonces eso me permite construir una persona y mostrar a la persona que realmente fue y mostrar su contexto, mostrar sus circunstancias. Y entonces comprendes por qué Platón dijo lo que dijo, qué es lo que quería lograr fundando la academia, con las cosas que decía. Y eso es lo que al final vas viendo a través de la novela. Vas viviendo, como digo, te conviertes en los personajes, te conviertes en el propio Platón, que lógicamente es el personaje que he trabajado más, que era más difícil también, y comprendes perfectamente por qué está diciendo eso del amor platónico, eso del mito de la caverna, todo eso, qué significa. Y Sí, sí, eso sí. Y además lo entiendes y lo aprendes sin darte cuenta, que es lo mejor. esa es la clave, que no haya esfuerzo. Es que a todo el mundo, mira, a nadie le gusta estudiar, o a muy poca gente, esforzarse y tener que esforzarse para estudiar mucho. A todo el mundo, yo no conozco a nadie que no le guste aprender. A todo el mundo nos gusta aprender. Lo que pasa es que es difícil a veces transmitir depende de qué cosas, y que no exija un esfuerzo. Y ese es, para mí, el mayor reto que yo me marco cuando empiezo mis novelas. Yo al principio no sabía cuál era la trama. Cuando yo me planto una novela como El asesinato de Platón, yo no tenía la trama en la cabeza. Yo decía, quiero transmitir, quiero recrear la Grecia clásica y quiero crear una trama sobre Platón de forma que el lector acabe comprendiendo perfectamente a Platón y contarle todo lo que es relevante de la filosofía de Platón. ¿Cómo hago para construir una trama alrededor de esto que vaya permitiéndome mostrar pequeñas escenas, que todo tenga un porqué, que su proyecto de hacer un gobierno ideal y todo lo que implica de viajar a Siracusa, de que lo intenta matar, de ponerse enfrentarse con los miembros de la corte, que eso al final se convierta en novela y sea novela de necesitar leer, y cuando acabes, como tú dices, cuando acabes no te has dado cuenta, pero has comprendido Has todo aprendido montones importante de... de la filosofía de Platón. Y no solo está en los institutos, sino que me escriben lectores desde los 12 años. Yo sé que ya es muy precoz, ¿no? Ostras, desde los 12 años, caray. Tengo un lector con 11 años y luego bastantes lectores con 12 años. Y luego ya de 13 para arriba muchos más. Hay gente muy precoz, hay gente que lee mucho, gente muy madura, pero como digo, si con 12 años los hay que lo pueden leer, es porque los libros realmente son relativamente sencillos. Y voy a romper una lanza sobre lo de la extensión de la novela. Las novelas, para empezar, son extensas porque recreo un mundo, unos personajes inmensos, los mayores grandes maestros que tenemos en la humanidad, y eso no se puede hacer en una novela cortita. Por otro lado, esta novela que ya estaba viendo mientras la escribía, voy a subir un poco, mientras la escribía, que era una novela que iba a ser bastante extensa, nos planteamos en un momento dado, hablando con la editorial, dividirla en dos, incluso en tres. La novela tiene tres partes. En momentos Sí, en que... efectivamente, es como si fuesen 3 libros. Es como El Señor de los Anillos, una trilogía, pero en un tomo. Pues comercialmente incluso habría tenido más sentido lanzarla en 3 libros. Es una trilogía, lanzas 3 libros de 300 páginas y ya está, los lanzas bastante seguidos, porque al final un libro de 1000 páginas, un libro de 300, se vende más o menos a unos 20 euros. Es que es lo mismo, con lo cual, si en vez de vender uno, vendes 3, pues ya está. Pero al final yo esta novela, esta historia, la había concebido como una historia única, una historia en la cual veías a Platón a lo largo de la novela cómo iba evolucionando, veías su sueño político, lo que él intentaba de llevar a cabo ese gobierno ideal, y veías la vida de los personajes también, de Altea, de Calipo, de Melisa, los esclavos, pues todo eso tenía un desarrollo y al final se cierra. ¿Que lo puedo partir? Claro que lo puedo partir. De hecho, dentro de la novela tenemos esas 3 partes y saltamos 2, 3 años entre una y otra. Pero al final a mí me parecía que, siendo honesto con los lectores, igual que hice con la anterior, con el asesinato de Sócrates, tenía que darlo con un libro que fuera una historia única. Sí, sí. Te lanzo detallitos que me han llamado la atención en la lectura. Por ejemplo, al entrar en la Academia de Platón, encontrabas una inscripción que decía que no entre nadie que no sepa geometría. Sí, eso es una de esas cosas que, si nos las cuentan, no se entienden. Dice, ¿qué significa eso? ¿Qué rollo? Que no sepas geometría, no sepas matemáticas para entrar en la academia. Eso se va viendo, son pequeños pasajes donde yo voy explicándolo poco a poco también. Estas cosas a veces me cuesta explicarlo en situaciones como esta, porque Ajá. es mucho más fácil a lo largo de los años buscar las palabras exactas. Cuando lo voy escribiendo, los pasajes lo voy a leer a los correctores, Ujú. a esos que se van leyendo los borradores, me van diciendo si algo les cuesta, y yo voy puliendo, y eso me resulta más fácil. Yo no soy orador, yo soy escritor. Pero este elemento concreto, pues por mencionar algo, ¿por qué decían eso? No entra aquí nadie que no sepa geometría. Porque Platón nos habla del mundo de las ideas, nos habla de no solo el mundo de los sentidos, decía que eso era engañoso, que es un mundo cambiante, es un mundo imperfecto, y que había un mundo de las ideas, esa famosa idea que nos contaban. Están los caballos y está la idea de caballo. Pues la idea de caballo es perfecta, y en las matemáticas igual. Está la idea de Eso círculo. eso es lo que nos contaban en COU, pero tú lo explicas mucho mejor, he de decirte.
Por eso, la forma de acercarte a ese mundo de las ideas son las matemáticas, porque en matemáticas estás pensando en ideas. Cuando hablas de un círculo o cuál es la superficie del cuadrado, pues el lado por el lado. Cuando hablas de un cuadrado en matemáticas, no hablas de un cuadrado que tú dibujas en un papel, hablas de un cuadrado perfecto, de la idea del cuadrado. Bueno, pues a partir de ahí, es como Platón nos dice, las matemáticas son como el primer paso para ir comprendiendo ese mundo de las ideas del que él nos hablaba tanto. Y aparte Platón, por supuesto, era matemático. Platón era un heredero de Pitágoras, que fue un gran desarrollador de las matemáticas. Y en la academia, aparte la academia Platón la funda un poco para que ahí se concentre el conocimiento y difundirlo. Platón enseñaba en muchos campos, pero también Platón hacía que vinieran filósofos y vinieran hombres de ciencia, hombres estudiosos, que estudiaban cualquier campo y lo difundían. La academia Platón, la precursora de Sí, era prácticamente una especie de universidad, digamos. Sí, era como la primera universidad. Eso es. Sí, sí. Esto que comentábamos en el libro, más o menos, no sé si lo copié tal cual, pero decía, el estudio de las matemáticas, geometría, astronomía y música son el entrenamiento que necesita el entendimiento, facultad del alma, para comprender y apreciar las ideas a través de la razón. Entonces se llega a la dialéctica, una ciencia que pertenece únicamente al mundo espiritual, que se eleva mediante el uso exclusivo de la razón hasta la esencia de las cosas. Y si continúa elevándose a través del pensamiento y la indagación hasta percibir la idea del bien, habrá llegado al final de los conocimientos inteligibles. Así leído queda un poco rollo, pero yo te prometo que leyendo la novela lo he entendido muchísimo más. Ese es el párrafo más denso y aparentemente incomprensible de la novela. Y te diré que ese párrafo le di muchas vueltas pensando, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque es esas cosas que te puede costar entender, pero al final dije, mira, lo voy a poner en el contexto. Yo te lo agradezco porque en ese párrafo me detuve y dije, aquí está, es que es una escalera. ¿No? Lo que Platón plantea es que esos pequeños conocimientos rudimentarios que a lo mejor no le damos importancia, ¿no? Que sé sumar, que sé restar, que sé lo que es una proporción, que sé lo que es un poquitito de estadística, eso me ayuda a comprender el mundo, a comprender las ideas y a poder razonar. Y también, pues, por ejemplo, en un contexto más actual, a nosotros, poder entender una noticia. Sí, realmente cuando estás hablando de razonar y de cómo razonar, eso ya es un poco Platón heredero de Sócrates. Lo vimos en la anterior novela, donde vemos cómo Sócrates, con esa ironía que tenía él, se iba enfrentándose, se ponía frente a unos personajes en Atenas, hablaba con ellos y demostraba que los que se creían sabios y eran arrogantes, diciendo que lo eran, pues al final realmente eran ignorantes. Entonces ese método dialéctico, ese método inductivo, esa forma de razonar tan lógica, era una lógica aplastante que tenía Sócrates y que no se había ejercitado previamente. Lo encontramos por primera vez en Sócrates y eso es lo que lo convierte en el padre del racionalismo. Platón es heredero, lógicamente, su maestro Sócrates. Platón es discípulo de Sócrates y lleva esto a la perfección, al extremo, lo desarrolla como él desarrolla todos los campos de conocimiento que toca. De hecho, lo comento al final, de Platón se dice que toda la filosofía europea, todo el pensamiento europeo no son más que notas al margen de la obra. De la obra de Platón, es una pasada. Pues en esto también, en cómo pensar y en cómo razonar simplemente, que me parece de hecho que es una de las dos lecciones principales de Platón. Platón nos habla de muchos temas, pero en el fondo lo básico nos está diciendo dos cosas. Uno, el tema de los valores, el tema de la justicia, el tema de la ética. Tengámoslo en cuenta siempre, pensemos en lo que pensemos dentro de nuestro marco de referencia. Por supuesto, si hablamos de la política también, tenemos que estar pensando en los valores, si las alternativas, cuál es la más correcta, qué es lo justo, qué es la justicia. No puede ser la justicia lo que me interese a mí, ni lo que le interese a mi ciudad. Que esa era la justicia en la época clásica. Creo que está en la anterior novela una frase que los embajadores atenienses, después de uno de los desmanes que cometían en las guerras ante los espartanos, les dicen, bueno, es que el destino siempre ha querido que el débil quede sometido al poderoso. Esa es la manera de ver la justicia. Y el destino son los dioses, es la más alta autoridad moral, por lo tanto. Y sin embargo, llega Platón y plantean un concepto de justicia que está por encima de mis intereses y de los de mi ciudad. Eso, hoy en día, lo consideramos normal, es absolutamente revolucionario. Bueno, esa es la primera enseñanza. Y la segunda es aprender a pensar y a cuestionarnos las cosas, lo que llamamos pensamiento crítico. Y eso es lo que estamos perdiendo hoy en día. Curiosamente, a Platón se le considera la mayor figura intelectual desde su época, que esto no es tan habitual, que en tu propia época se consideraba, era el ateniense más el griego, más es verdad. El mayor intelectual, y a lo largo de toda la historia, la Iglesia también lo incorpora como uno de los grandes maestros, se le considera una referencia, siempre es la referencia. Platón tiene un peso enorme, por eso hay tantas
tantas obras, tantos otros pensadores hacen muchísimas referencias, tantos científicos están hablando siempre de Platón, 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 porque Platón era una especie de figura superior. Y en la época actual es cuando lo perdemos. Cuando perdemos a Platón, perdemos el pensamiento porque perdemos todo, perdemos la importancia de los valores y la importancia de cuestionarnos siempre las cosas. Sí, porque Platón además decía que ser bueno, que hacer lo correcto, nos hace más felices. Sí, sí, es que y es así, es una de las maneras para alcanzar la felicidad, que es uno de los temas principales de la filosofía. Cómo ser feliz, cómo ser justo, va muy relacionado con cómo ser feliz. Y además con ese concepto tan superior que Platón nos dice, no tenemos que ser justos en ese método del anillo invisible, ¿no? De Giges, que luego ha tenido tanto peso en nuestra propia cultura, ¿no? En el mito del hombre invisible y incluso Señor de los Anillos. Sí, efectivamente. Son un poco herederos, beben de ese mito de Platón, ese mito de Giges, que es un hombre que encuentra un anillo de invisibilidad, se lo pone y gracias a eso pues va engañando, hace lo que es necesario para conseguir llegar a ser rey. Y hay un debate alrededor de esto, hay un debate en la propia obra La República, que la República nos plantea un gobierno ideal, pero para mí una de las cosas más importantes, más interesantes, es que nos plantea también el gobierno en nosotros mismos. Platón dedica mucho tiempo a hablar del gobierno, cómo tiene que ser un gobierno de la ciudad, un gobierno de los pueblos, pero también mucho tiempo a cómo tiene que ser el gobierno de nosotros mismos. Y en ese mito de Giges dice, bueno, ¿deberíamos actuar? ¿Cómo actuaría la gente y deberíamos hacerlo o no? ¿Nos ponemos un anillo de invisibilidad? Es decir, una impunidad, nadie nos ve, podemos hacer cualquier cosa y no nos van a castigar. ¿Lo tendremos que hacer? ¿No lo tendremos que hacer? Y al final él concluye, y esto es tremendamente elevado, aunque hoy en día quizás perdemos la referencia, pero en su época lo era, concluye que no tenemos que ser justos, que hacer lo justo, lo correcto, lo que consideramos correcto por castigos humanos, ni por castigos divinos. Es decir, que aunque tú sepas que no vas a recibir un castigo en el más allá, si crees en ello, y Platón, el propio Platón lo creía, y en su época creían firmemente en las ideas religiosas, en sus dioses, y el que hablara en contra de los dioses podía ser acusado de impiedad y podía perder la vida. Y aún así, Platón nos plantea una propuesta en la cual la religión no tiene cabida en esto, los castigos divinos no tienen cabida, los castigos humanos no tienen cabida, y acaba diciendo, debemos ser justos, porque si no lo somos, eso tiene una consecuencia interna. Eso nos desorganiza, eso nos corrompe y acabamos de ser dueños de nosotros mismos a ser esclavos de nosotros mismos. Y eso en la novela, de hecho, tiene mucho peso, lo comento al final. Algunos personajes son una alegoría de ese propio concepto de Platón de la corrupción y la degeneración. Hay varios personajes, Calipo, Melisa, Eurímaco, en los que nos muestras cómo pequeñas malas decisiones van llevándote a un aparente éxito momentáneo, pero al fracaso final. Sí, la vida es así, la vida es una sucesión de decisiones y a veces decisiones importantes en cruces que nos vamos planteando en dilemas que decimos, bueno, ¿me dejo llevar por la tentación o hago lo que yo sé y siento que es lo más correcto? Y vemos a varios personajes. La novela, entre otras, hay muchas historias que se entrecruzan. Algunas son historias de redención, como es la de... Eurímaco me gusta mucho porque demuestra que se puede caer al pozo más profundo, pero que se puede salir de allí. Te puedes redimir, sí. Y luego hay historias de caída, historias de personas que tienen tentaciones y se van dejando llevar por ellas, y las implicaciones que tienen las implicaciones internas, que son las que más me interesan porque son las que reflejan también un poco el pensamiento que está transmitiendo Platón. Y no es solo que haya consecuencias o no, puedes haber eludido las consecuencias, pero internamente siempre hay consecuencias. Y esta reflexión me parece vital. Sí, sí. Otro asunto muy importante del pensamiento de Platón es la política. Él sueña con un gobierno de la justicia, de las leyes, con un rey filósofo que aunase el liderazgo, pero el liderazgo desde la sabiduría, y tiene la oportunidad de realizarlo en Siracusa. ¿Nos cuentas un poquito cómo es este elemento de la novela? Sí. Pues este es otro de los elementos de la novela que si lo cuentas así un poco por encima, puedes pensar, ¿qué rollo? ¿Qué es esto del filósofo rey? O de unir política y filosofía que nos hablaba Platón. Y estamos hablando de algo que es de aplicación absoluta en nuestro... Sí, que va. A mí me parece de primero de política, vaya. Sí. Cuando iba escribiendo la novela, y esto no estaba tan planeado al principio, pero cuando iba escribiendo la novela también, porque nos metimos ya en época de pandemia, en el último año de escritura de la novela, yo pensaba, si no consigo que el lector se apasione por este hilo conductor, que es el intento de Platón de llevar a cabo un gobierno ideal, es que estaré fracasando, porque la similitud
con nuestra situación actual y con las necesidades de nuestra época y de nuestro sistema son absolutas. Platón, en definitiva, lo único que quería es un gobierno, hay dos cuestiones básicas, un gobierno de justicia frente a la corrupción. No hay que olvidar que en Atenas se desarrolla la primera democracia, entre otras tantas cosas que ellos son los primeros en hacer y que por eso decimos que son la cuna de nuestra civilización, es porque inventan la democracia. En esa primera democracia aparecen los primeros casos de corrupción, aparecen los primeros demagogos. Y la demagogia, ¿no? Que es el lado oscuro de la democracia. Claro, es la generación de la democracia y Platón decía, este es nuestro problema, los demagogos son los enemigos, lo que habría que hacer ¿qué es unir política y filosofía? Es unir conocimiento con la política, con el gobierno, es decir, tiene que gobernar el conocimiento, tiene que gobernar la sabiduría, tienen que gobernar los más capacitados para gobernar y no los más capacitados para convencer. En aquella época es la época de los grandes demagogos también que van tomando decisiones, lo vemos sobre todo en Siracusa, decisiones que al final son espantosas para el destino de los pueblos. Hay una frase que dice que las palabras grandilocuentes enardecen a los hombres, pero desgracian a los pueblos. Eso es lo que ocurría entonces y esto es lo que ocurre ahora. Entonces, ver cómo Platón, que es el gran maestro, el principal maestro que tenemos en toda la historia sobre estos temas, sobre todo, nos está diciendo cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, no de su época, sino de nuestra época. Es que no tenemos a Platón, pero tenemos sus enseñanzas, tenemos sus palabras, tenemos sus obras. Y además, pensaba que cuando lo transmitiera, el lector iba a sentir pues más necesario. Total, y no se limitó a elucubrar sobre ello, a escribir sobre ello, a dar clases sobre ello. No, lo intentó a riesgo de su propia vida. Sí, Platón arriesga su vida. Platón pensamos un filósofo, pero Platón lo muestra como lo que era. Una persona, no es un personaje histórico, lo vemos como soldado, vemos que también, como todo ciudadano, además de ser lo que fueras, filósofo o carpintero, llegaba a la guerra, que eso era un continuo, y tienes que ir a combatir. Ejércitos contratados, empiezan a tener mercenarios, pero al final todos los ciudadanos tenían que combatir y Platón también combatía. Y Platón llega el momento en que dice, bueno, tengo una oportunidad en Siracusa, muere un tirano y el joven heredero, que también era tirano, hereda la tiranía, pero estaba muy interesado en filosofía. Y Platón tenía un discípulo en Siracusa que le dice, oye, que era el tío de este joven heredero, dice, oye, llevo mucho tiempo hablándole sobre ti y sobre tus obras, está absolutamente fascinado con la filosofía, está, como muchos otros hombres de la época, fascinado con Platón, que era un ídolo, quiere que vengas, quiere que le ayudes a hacer un gobierno donde se una la política y la filosofía, un gobierno de justicia, un gobierno de razón. Entonces Platón sabe que es peligroso, sabes que no es tan fácil, desde luego que una tiranía cambie, pero al final decide arriesgar la vida, decide ir para allá, decide, bueno, pues intentar convencer a este hombre tan poderoso, este tirano a fin de cuentas, que vaya transformando su gobierno más en un gobierno de justicia, de razón, de sabiduría. Pero claro, por una parte no es tan fácil que se ceda voluntariamente el poder cuando tienes un poder absoluto. Por otro lado, los miembros de la corte, antes que renunciar a los privilegios que suponía para ellos la tiranía, pues prefieren directamente enemistarlo con el tirano y, si no es posible, asesinar a Platón. Veremos, hay que leer la novela para ver cómo Platón estuvo muy cerca de conseguirlo. Lástima, porque aquello hubiese sido verdaderamente histórico. Lástima que 2.400 años después no lo hayamos conseguido todavía. Conservemos la esperanza. Quiero que nos hables también de cosas muy alucinantes que tiene la novela. Grecia, la Grecia clásica, por una parte yo la encuentro muy parecida a nosotros, ¿no? En aspectos sociales, en muchas cosas, pero también hay detalles muy sorprendentes que se ven, por ejemplo, en el conflicto bélico que mantienen Atenas con Esparta y con Tebas. Por ejemplo, Tebas tiene una sección del ejército que es el batallón sagrado, que está formado por 300 hombres que son 150 y 150 amantes entre sí. Esto es alucinante. Sí, 150 parejas de amantes masculinos. Bueno, la homosexualidad era más frecuente en la época griega estaba visto como algo relativamente normal. Había diferencias entre ciudades que muestro en la novela y este aspecto me parece que tenía que mostrar en la novela y que si no lo hacía teniendo aquí el batallón sagrado, pues habría sido absolutamente incompleta. Claro. Entonces, este conflicto bélico, que bueno, ahora hablaremos también de ese general Epaminondas, que es fascinante. Bueno, Epaminondas era el líder. Hablamos de una época, en la anterior novela vimos conflicto, que es un poco lo que nos viene siempre a la cabeza, conflicto Atenas y Esparta. Pero había una tercera potencia, estaba Tebas, que primero era una potencia pequeñita, que Esparta quería aplastar, pero a base de conseguir defenderse gracias a este líder, este general Epaminondas, pues Tebas acaba creciendo, acaba incluso siendo capaz de derrotar a Esparta, acaba dominando, acaba poniendo en juego la propia supervivencia
de Atenas. Y aquí tenemos, ¿por qué ocurre esto? Porque tienen un genio que se dedicaba también a la filosofía, era filósofo en su juventud, que es Epaminondas, pero precisamente como era el hombre más capaz de Tebas, lo ponen al frente de los ejércitos y resulta que también era un genio militar, con lo cual se convierte en un general invencible. Un general que en época romana, incluso el propio Cicerón decía que era el primer hombre de Grecia. De Lo ponían por encima de Alejandro Magno, aunque hoy en día Epaminondas no suena menos, pero en la antigüedad ponían como el más importante de los militares. Y no solo eso, como digo, es que era un genio intelectual, era un filósofo. Era un genio, era un innovador también. De hecho, sorprendía a sus enemigos porque siempre le daba una vuelta a la tuerca y hacía algo que nadie se podía esperar. Sí, eso es muy interesante, la parte militar de la novela, como digo también, siempre vivida desde personajes, no hay largas descripciones así un poco por encima, sino que siempre estás dentro de la batalla, y en estas batallas, pues efectivamente, este genio que era el general Epaminondas, siempre por delante de cualquier otro estratega. Esto es lo que le hacía vencer una y otra vez, esto es lo que le hace dar la vuelta completamente al tablero geopolítico de la Grecia antigua, y su punta de lanza era esta fuerza de élite, este batallón sagrado, estas 150 parejas de amantes masculinos, que como decía el propio Platón, tenemos referencias del propio Platón hablando de esto, decía que es que, a diferencia de los vínculos de ciudadanía, los vínculos de afecto eran mucho más fuertes. Y un hombre que tiene por vínculos de afecto a otro con el que combate, pues un amante jamás, ante su amado, jamás retrocedería, jamás arrojaría las armas, antes preferiría morir. Y de hecho, el batallón sagrado históricamente se nos dice que jamás retrocedió hasta su final, que fue un final pues apoteósico, como fue toda su existencia. Y este es uno de los elementos que yo creo que los lectores se sorprenden y que además me suelen preguntar cuando se van leyendo los borradores, Sí, me dicen, oye, pero esto te lo has inventado, ¿no? Esto me ocurre en todas las novelas, hay personajes o hay... Esto te lo has inventado, sí. No Sí, puede ser. a mí me ha gustado mucho, pero mucho, esa nota, esa carta a los lectores que nos escribes al terminar la novela, porque con frecuencia cuando termino una novela histórica digo, es que ahora necesito hablar con el autor y que me explique qué parte es real y qué parte ha ficcionado. Y es justo lo que tú haces, así que me parece estupendo. Epaminondas, del que hablábamos, es un tipo tan genial que es el precursor del gran imperio que logró conquistar Alejandro Magno, ¿no? De alguna forma es el mentor indirecto de Alejandro. Sí, el siguiente mentor fue Aristóteles, que fue maestro de Alejandro, pero el maestro militar de Alejandro Magno es Epaminondas. De hecho, lo vemos en la novela como pequeños cameos o apariciones, digamos, de Claro. personas que, como digo, no es ficción, sino que realmente ocurrió así. En el caso de Alejandro Magno, es que cuando él era adolescente, tuvo que ir a Tebas de rehén, en un conflicto que había con Macedonia, que eso era... Su padre, en realidad, Filipo, ¿no? Perdona, sí. Es decir, Filipo, el padre de Alejandro, que es de quien aprende Alejandro, aprende con Epaminondas, aprende las tácticas, aprende pues otro tipo de armas, estos desarrollos que va haciendo absolutamente revolucionarios Epaminondas. Pues Filipo los aprende cuando está de rehén en Tebas, los aprende de Epaminondas, y luego, esto sí lo vemos en esta novela, luego Filipo se va a Macedonia, empieza a poner esto en práctica, y Macedonia, que era un pueblo atrasado, un pueblo a punto de ser aplastado además por sus vecinos, pues empieza, igual que hizo Epaminondas con Tebas, empieza a vencer en todas las batallas, empieza a someter a todos los vecinos y empieza a extenderse por todo el tablero griego. En la novela ya vemos cómo nace Alejandro Magno, pero lo vemos como un niño todavía, y vemos cómo empieza a ser el germen de lo que luego ocurrirá. Alejandro Magno es el conquistador del mundo. Esto lo veríamos en una hipotética, ya veremos una hipotética novela sobre Aristóteles, porque Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno, y los dos mueren a la vez prácticamente, mueren en pocos meses, Alejandro Magno y Aristóteles, y es cuando se acaba la Grecia clásica y consideramos que es el comienzo del helenismo, cuando Alejandro Magno ha extendido la cultura helénica, la cultura griega, ya por todo el mundo conocido prácticamente. Es completamente apasionante. ¿Qué ha sido lo más difícil de la escritura de esta novela? Lo más difícil, casi te diría todo, porque la verdad es que ha habido momentos, sinceramente, de pensar que no podía acabarla. Cuando yo quería acabarla en 2 años, eso es imposible, pero sí estaba convencido de que la podía hacer en un tercer año. Y al final, cuando vi que no era posible, la verdad es que fue duro tener que pasar a un cuarto año. Las novelas, los grandes lanzamientos los haces siempre alrededor de la Navidad, con lo cual, cuando pierdes una Navidad, te tienes que ir al siguiente. Yo pensé que me sobraba cuando me fui del tercer año al cuarto año, y cuando vi que no, que ese cuarto año no llegaba y tuve que empezar a trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche, lunes a domingo, pues pensé, bueno, voy a morir en el intento.
y la verdad es que ha sido por poco. Y quizás lo más difícil, como digo, el empeño en no dejarme nada relevante, en contar totalmente a Platón que el lector... Ese detallismo tan puntilloso, ¿no?, que tienes al escribir. Sí, yo soy perfeccionista, obsesivo, lo reconozco, lo cual es malo para todo en la vida, tardas mucho más. Al final las novelas acaban siendo muchísimo más trabajadas, por eso decía que nadie se documenta como yo, porque al final es un poco tortura, bueno, un poco excesivo, pero las novelas a cambio están mucho más pulidas, las repaso muchísimo, están muy pulidas, están muy completas, y la dificultad siempre radica en eso, en no poner, en no hacer un decorado, es decir, la Grecia clásica es un protagonista en sí, no hay un decorado, mis novelas no transcurren, no hay una trama con un decorado histórico, sino que lo que quiero No, es son crearlo. completas visitas. Hay 2 páginas sobre el Partenón que cuando terminas de leer dices, acabo de estar allí. Acabo de estar allí. Yo nunca he pisado Grecia, no he tenido esa experiencia, pero claro, bueno, también hoy en día contamos con la ventaja de que cualquier lector hemos visto mucho cine, hemos leído bastante, hemos estudiado bastante, y sobre esa mimbre, todo lo que nos cuentas de pronto cobra vida y se hace tridimensional. Hay una pregunta recurrente en el chat que yo también me hago, que es si te vas a atrever con Aristóteles. Pues atreverme está un poco relacionado con lo que decía antes. La novela ha sido tan dura, la verdad, de escribir ha exigido tanto esfuerzo y tanto sacrificio, tanto quitarle tiempo a mis hijos, que son pequeños, que quiero verles mucho más de lo que les veo cuando estoy en plena escritura, que meterme ahora con Aristóteles, meterme en otra obra faraónica como si esta novela, la verdad es que me echa un poco para atrás. Y además, normalmente después, entre novela y novela, te recuperas un poco, y es lo que yo necesitaba, recuperarme físicamente, recuperarme mentalmente, Claro. recuperarme anímicamente también, y ese contacto con lectores. Es una vida muy solitaria la del escritor, sobre todo si trabajas como hago yo, dedicarte solo a trabajar de forma tan intensa y estar siempre pensando en cuando acabes, cuando salgas, cuando te veas, por supuesto, con tus amigos mucho más, y cuando te veas incluso la propia gira promocional. Es un momento de ver, de hablar con mucha gente, de hablar, de comer, de charlar, de salir. Es un momento que estás echando de menos, y encuentros con lectores sin parar, encuentros, reuniones, hablas de la novela, llevas 4 años hablando a través de la escritura. Yo digo que la novela siempre es como una larga carta que yo dirijo a mis lectores, porque yo estoy siempre pensando en el lector, en qué quiero que experimente, que viva, que sienta, que piense. Y eso lo quiero compartir, lo necesito compartir. Y acabar de repente eso y meterme en otro encierro, en el encierro de la pandemia, y seguir aquí aislado en mi despacho, en estas 4 paredes, sabiendo que sí, que están en los lectores y me llegan los mensajes y respondo siempre a todos. Y estoy encantado de hacerlo. Pero yo necesito estar en salas llenas de gente en las que estemos hablando de la novela y de la Grecia clásica y de Platón y de los Sí, protagonistas. sí. Esto, bueno, pues no lo tengo, y en estas circunstancias meterme con Aristóteles no puedo. Estoy pensando en hacer algo intermedio, tengo proyectos menores, digamos, menores en extensión y en exigencia, y quizás aborde uno de esos antes de sentir que he recargado completamente las Bueno, baterías. pues Y voy a por Aristóteles. te esperaremos, porque están diciendo aquí en el chat tus lectores que por eso hay uno que dice que junto con Santiago Posteguillo es el mejor escritor de novela histórica. Estoy de acuerdo, aunque no soy una experta en novela histórica. Y que dicen que te agradecen muchos esfuerzos, así que estoy segura que tranquilo, que te esperarán. Déjame que tranquilice un segundo a Fátima, porque me ha mandado un WhatsApp diciéndome que se nos acaba el tiempo, pero Instagram ya no tiene ese límite de 1 hora, así que nos podemos extender. Quiero comentarte una última cosa que no es de la novela, que es sobre tu hija, porque escuché un día de estos una entrevista que tuviste hace años con Pepa Fernández. Me chiflan las entrevistas de Pepa Fernández. Si después de este coloquio os quedáis con ganas, id a Radio Nacional y buscáis Marcos Chicot, encontraréis esa entrevista, que es una delicia. Y ahí hablabas de tu hija. Pero hablabas de tu hija, que es una persona con síndrome de Down, de una manera que mientras te escuchaba yo estaba pensando, ojo, la verdad es que cuando yo era pequeña, alguien con síndrome de Down era alguien a quien considerábamos inferior. Estoy muy contenta de que en el tiempo que yo vivo, para mí una persona con síndrome de Down es igual a mí. Pero es que escuchándote hablar de ella, iba a decir, he tenido la sensación, no, ahora mismo estoy convencida de que una persona con síndrome de Down es superior a mí. Bueno, yo puedo hablar sobre todo de mi hija, y la verdad es que tiene muchas cosas especiales. A veces digo, un poco no digo que sea un dato científico, pero
digo que quizás en ese tercer cromosoma además que tienen, están codificadas las características que nos hacen más específicamente humanos. Y como ellos tienen en vez de 2 cromosomas, tienen 3, pues es lo que les dota de una humanidad más profunda y más pura. La verdad es que, por una parte, la bondad natural que tienen, el positivismo. La verdad es que yo de mi hija siempre digo que aprendo cada día y muchas veces decimos, tengo otro hijo que es un hijo es un niño muy inteligente y siempre decimos que Daniel, su hermano, el hermano de Lucía, es el inteligente, pero que Lucía es la sabia de la familia. Y es cierto, por una parte por su actitud y por otra parte por su sentido práctico. Tiene un sentido común que siempre, hay veces que yo le hago preguntas y digo, ¿tú qué harías aquí, Lucía? Y te da una respuesta siempre muy sencilla, pero cargada de sabiduría, cargada de sencillez y de sentido común que dices, pues es verdad. Por poner una anécdota, hace poco se dio un golpe, se hizo una herida en la barbilla, fuimos al hospital y yo le dije a su madre, digo, no, déjame entrar a mí, que yo voy a estar más tranquilo con ella. Y cuando salimos, porque ella, su madre, lógicamente, pues viendo la sangre y más, se puso nerviosa, salimos y ella le decía, mamá, estás equivocada. Y mi mujer le decía, ¿que estoy equivocada? ¿Por qué? Y le decía, por preocuparte. Decía, Por por preocuparte. preocuparte. ¿De qué sentido tiene preocuparse? Me hizo una herida, me ponen unos puntos y ya está. Y ¿Para ya qué está. preocuparse? Y eso es lo que ella va intentando tranquilizar a los demás y diciendo estas cosas tan sencillas, pero dice, pues es verdad, si es lo que yo estoy diciendo siempre, lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Preocuparnos menos, pensar más, no pensar en lo que puede salir mal. Bueno, pues a ella todo eso le sale natural. Entonces, la verdad es que es una delicia tenerla porque es una niña pues muy encantadora, muy positiva, muy cariñosa, pero es que también es una lección constante, es un referente para tener al lado y para decir, bueno, cuando yo pierdo un poco el norte, puedo pensar, ¿qué es lo que haría mi hija si no la tengo a la en ese momento? ¿Qué es lo que me diría? ¿Qué es lo que me aconsejaría? O sea, que una alegría, sí, siempre lo comento, o sea, es un shock, una sorpresa al principio, desconoces lo que es el síndrome de Down, pero una vez que lo vas aprendiendo, la verdad es que siempre es un camino para arriba. Yo cuando tenía Lucía 3 años, decidí hacer un vídeo que lo grabé, lo puse en internet para intentar que los padres, cuando reciben la noticia, cuando tienen el niño o cuando están embarazados, pues sepan realmente lo que es el síndrome de Down, lo que es la experiencia de tener un síndrome de Down y también un poco para la sociedad en general. En mis libros siempre intento hacer referencia a este material que tengo en página web, un artículo que escribí, 8 cosas sobre el síndrome de Down. Son cuestiones básicas que solo con saberlas pues ya te quitas un poco los prejuicios, lo que tú comentabas, lo que pensábamos antes y lo que piensas cuando realmente conoces a las personas con síndrome de Down. Y al final, el mayor obstáculo que tienen ellos para integrarse, para llevar una vida plena, una vida perfectamente integrada en la sociedad, son los prejuicios, es el desconocimiento, porque la realidad y su capacidad Así es. están muy por encima de lo que, y la experiencia, desde luego, de tener a alguien con síndrome de Down cerca, está muy por encima de lo que pensamos cuando lo desconocemos, como me pasaba a mí, por mucho que fuera psicólogo clínico, me pasaba a mí antes de tener a Lucía. O sea que, desde luego, y también Qué bonito. yo sería escritor. Y cuando nace ella es cuando digo, pues para su futuro voy a intentar escribir la mejor novela que sea capaz. Que llega Pitágoras con el mismo empeño, porque ella siempre es mi motivo detrás de todo lo que hago, pues es por el que me fui después a por Sócrates, después a por Platón y se acabó yendo a por Aristóteles o quien sea, pues será también por ella. Sí, no, es genial que compartas esto y que lo compartas con esa pasión, porque hay mucha ignorancia, ¿no? Y como decía Platón, la ignorancia es la madre de todos los males. Hay otro detalle que me gusta y que no quiero que terminemos sin mencionarlo, y es que el 10% de los ingresos que obtienes con todos tus libros va a parar a organizaciones que se dedican a ayudar a personas Con discapacidad con intelectual. discapacidad. Perdón, se me ha ido. He leído un comentario, estaba hablando al mismo tiempo, se me han cruzado tres cosas. A personas con discapacidad. Creo que es un gesto muy bonito por tu parte y además yo me siento bien como lectora de saber que, oye, que una pequeña parte de lo que aporto al comprar el libro va a ir a parar a un buen destino. Y con esto, si hay algún mensaje que quieras dejar a los lectores, yo reitero la invitación a que cuando podamos abrir la librería definitivamente, bueno, bien, con toda la seguridad, ahora de hecho Logroño está cerrado tanto el comercio como la hostelería, espero que sea por poco tiempo y te invito a que en cuanto se pueda vengas a firmar libros, a comer aquí y a tomarnos algo. Así que, ¿qué quieres decirnos como despedida? Nada, pues lo que comentábamos, que no quiero que pensemos, tenemos que intentar pensar que no estamos perdiendo cosas, que lo estamos apuntando todo en el debe, la vida nos lo debe y nos lo vamos a cobrar después. O sea, que estos encuentros que no estamos haciendo los haremos después. En cuanto al síndrome, en cuanto al 10% que comentabas,
siempre digo que esto es gracias a mis lectores, porque realmente es porque compráis los libros, por lo que al final esto es posible. Y esto para mí es un privilegio, el poder realmente ayudar, formar parte de estos proyectos, decir cuáles considero que son los mejores para apoyar, pues es una de las cosas que más me llena de mi vida, del hecho de ser escritor. O sea que gracias a todos los lectores. Y bueno, os siento, aunque no os vea, os siento un poco a través Sí, de Instagram, o sea que aprovecho para enviar sí, mi salud, sí. Yo, mi cariño. yo, yo quiero agradecerles a todos los que están ahí conectados en directo y a todos los que luego aquí en Instagram o a partir de mañana en YouTube vayan a ver este vídeo en diferido, porque es una gozada. Siento no poder leer todos los comentarios y trasladar al autor todas las preguntas. Estoy alucinando de que digáis que qué estupenda entrevista cuando al principio no podíamos conectar, después se me ha caído el teléfono, ha habido que no sé si algún dios griego no estaba de acuerdo con esta historia, pero yo lo he pasado muy bien, espero que tú también. Sí, Y gracias, Gemma. mientras, y mientras tanto, a esta pregunta de ¿para cuándo el próximo? Yo siempre contesto lo mismo. Tanto me gusta leer como releer, así que tenemos 5 novelas de Marcos Chicot para repasar. Un abrazo muy fuerte, Marcos. Un abrazo, Gemma. Hasta pronto. Chao. Chao.